Bendiciones con todos. Tema 39. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el retorno de las tribus orientales. Y utilizamos Josué capítulo 22, versículo del 1 al 37, que vamos a ir leyendo textos mientras vamos explicando. Anteriormente dijimos que cuando los israelitas cruzaron el Jordán, su paso ilustró la muerte y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6 versículo 4 nos dijo lo siguiente: por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Ahora, cuando los israelitas pasaron el Jordán, llegaron a ser ciudadanos de la tierra prometida. De allí en adelante serían identificados para siempre con esa tierra. Ahora, en el momento que salieron de la tierra prometida, se constituyeron en judíos errantes. Como usted recordará, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, es decir, las 2 tribus y media, no aceptaron su herencia en aquella tierra con las otras tribus. Se quedaron al otro lado del Jordán, es decir, al lado oriental. Podían tomar posesión de la tierra que quisieran tener en esa zona si solo enviaban a sus ejércitos a la tierra prometida, al otro lado del río Jordán, para ayudar a conquistarla. Y eso fue lo que hicieron. Y cuando la guerra fue ganada, entonces regresaron a casa. Los primeros 3 versículos del capítulo 22 dice lo siguiente: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz con todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Poco antes de salir las 2 tribus y media, Josué los llamó para una reunión y los elogió por haber hecho un buen trabajo. Les dijo que habían hecho lo correcto en ayudar a sus hermanos y luego les dirigió una advertencia en el versículo 5 que la leemos: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos y guardaréis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. A estas tribus se les advirtió que, aunque habían escogido residir al otro lado del Jordán, aún debían seguir el sistema mosaico. Ahora, después de que Josué les amonestara en cuanto a su deber, les despidió con su bendición. Mira lo que dice el versículo 6. Y bendiciéndolos, Josué les despidió y se fueron a sus tiendas. Ahora, las 2 tribus y medias volvieron a sus tiendas. Dice el versículo 10 lo siguiente del capítulo 22. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Al parecer edificaron este altar al lado occidental del Jordán. Era un altar de grande apariencia o de grandioso aspecto. Esto quiere decir que podría ser visto desde una gran distancia. Era una estructura imponente. Los eruditos bíblicos buscaron las ruinas de este altar en la ribera oriental del río Jordán, pero finalmente un arqueólogo descubrió las ruinas en el lado occidental del río, donde se encuentra hoy, en un lugar prominente con el aspecto de un gran altar. Edificaron este monumento para que les recordara algo, pero cuando los demás israelitas se enteraron de lo que habían hecho, se disgustaron y se reunieron en Silo. Escuche lo que dice el versículo 12. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo
para subir a pelear contra ellos. ¿Qué les parece? Los hijos de Israel creyeron que las 2 tribus y media estaban edificando un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. Creían que era un esfuerzo para dividir a la nación. Veamos lo que dice el versículo 16 al 18. Toda la congregación de Jehová dijo así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarnos hoy de seguir a Jehová y edificar altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Los hijos de Israel acusaron a las 2 tribus y media de estar edificando un altar a Baal. Se acordaron de cuando Baal había causado que Israel pecara, sacudiéndoles para casarse con las moabitas, y así cometieron un adulterio espiritual. Dios juzgó a Israel enviando serpientes entre ellos. Habían sido juzgados una vez y tenían miedo de que les sucediera otra vez lo mismo. Sin embargo, las 2 tribus y media tenían una buena explicación de lo que habían hecho. Versículos 21 al 23 dice lo siguiente: entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los militares de Israel, de los millares, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salve hoy, si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz. El mismo Jehová nos los demande. No habían edificado un altar sobre el cual ofrecieron sacrificios. El altar era simplemente un recuerdo de que todavía pertenecían a la nación de Israel. Debió haber sido un modelo amplio del altar del holocausto que se hallaba en el tabernáculo, pero no tenían intención alguna de ofrecer sacrificio en él. Versículo 24 dice: lo hicimos más bien por temor de mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Las 2 tribus y media fueron sinceras en lo que habían hecho, y las otras 9 tribus y media aceptaron su explicación. Mira lo que dice el versículo 31. Y dijo Finies, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido de que Jehová está entre nosotros, pues no habéis entendido esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Los hijos de Israel se dieron cuenta de que habían sido precipitados en acusar a las 2 tribus y media, y esto me recuerda que algunos cristianos hoy en día a veces actuamos de esa manera. Hablamos y hacemos las cosas que no deberíamos hablar y hacer, y somos sinceros al pensar que estamos defendiendo la palabra de Dios, cuando en realidad no la estamos defendiendo. Los hijos de Israel simplemente cometieron un error en entrar en acción contra sus hermanos con la idea de comenzar una guerra. Mira lo que dice el versículo 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. A primera vista, la edificación de este altar pareciera una cosa buena, y muchos comentaristas han puesto su sello de aprobación sobre ella. Pero una explicación superficial sobre los motivos para edificar ese altar no sería satisfactoria. En el tabernáculo estaba el altar de bronce para los sacrificios, y no debía haber ningún otro. Ahora en el capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 27 dice: y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar del Señor tu Dios, y la sangre de tus sacrificios se derramará sobre el altar del Señor tu Dios, y podrás comer la carne. A Israel se le dijo que destruyera todos los otros altares. En Éxodo capítulo 34, versículo 13,
leemos estas palabras. Escuche. Derribará sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Debía haber una sola excepción en Deuteronomio capítulo 27, versículos del 4 al 8, donde Israel se le mandó tomar 12 piedras del río Jordán y disponerlas como un testimonio memorial. Las 2 tribus y media nunca pasaron el Jordán y el río realmente las separó de sus hermanos. Este altar reconocía esta división, constituía la prueba evidente de que estaban divididos. Abrió paso para la división más tarde. En aquel momento se trata de una división entre el oriente y el occidente. Aquí está 9 tribus y media frente a 2 tribus y media. Pero más tarde habría una división entre el norte y el sur, con 10 tribus en el norte contra las 10 tribus en el sur. El altar de bronce en el tabernáculo simboliza la obra redentora de Cristo. Fue un lugar de unidad. Y en nuestro tiempo, a nosotros nos resulta posible reunirnos con cualquier persona que exalte a Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 20 al 21, el Señor Jesús oró: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estos versículos hablan de una unidad orgánica de aquellos que están unidos a Cristo. El altar del Antiguo Testamento nos habla de la muerte de Cristo como un sacrificio. Así como las 2 tribus y medias habían edificado un altar que había dividido a Israel, en la actualidad ciertas tendencias teológicas han dividido a la iglesia. Han acusado a los que creen en la veracidad de las Sagradas Escrituras de ser cismáticos, pero son los que apoyan esas tendencias los que se han alejado de su énfasis en la cruz y la creencia en la deidad de Cristo. Figurativamente hablando, a los que sostienen tales tendencias no les agrada, como a los hombres de nuestro relato, un altar para sacrificios. Es como si ellos adoraran ante un altar donde no se ha ofrecido ningún sacrificio o que no recuerda ningún sacrificio. Ellos tienen un Cristo no sacrificado, un Cristo incruente. Como aquellos 2 tribus y media, su conducta revela en que se han apartado de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, el versículo 16 y 17, lo siguiente: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Algunos siglos más tarde, el Señor Jesús cruzaría el mar de Galilea y llegaría al país de los Gadarenos. Los que vivían allí eran de la tribu de Gad. Todavía vivían al otro lado del Jordán. Nuestro Señor se encontró allí con un hombre poseído por los demonios, que vivía en los sepulcros, y Cristo expulsó los demonios del hombre, haciendo que entraran en algunos cerdos. Los gadarenos se ocupaban en el negocio de cerdos. ¿Puede usted imaginarse a un judío ortodoxo explicando en el comercio de los cerdos? Es decir, que no habían obedecido el mandamiento de Dios. Estaban viviendo en el lado equivocado del Jordán, que sus antecesores habían escogido en el reparto del territorio de Canaán. Qué cosa, ¿no? Resumiendo, las tendencias que hemos mencionado han dividido a la iglesia. Es como si hubieran erigido un altar atractivo. Prefieren a un Cristo incruente que, en realidad, nunca existió, sin deidad en él y sin capacidad para salvar a la humanidad. Permítanos preguntarle, en un sentido espiritual, ¿ha pasado usted el Jordán? ¿Ha entrado usted en el reposo de la redención que Cristo le ofrece? Si no lo ha hecho, ahora es el momento preciso para dar este paso.
muy importante en su vida. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Es la unidad. Todas las tribus debieron pasar el Jordán y quedarse allí. Más tarde, como dice la historia bíblica, ellos se dividieron, ¿sí? En el reino de Salomón se dividieron porque hicieron un altar que no les correspondía. Hoy la iglesia está dividida también en denominaciones. Cada denominación dice tener la verdad. Señores, pastores, predicadores, la verdad la tiene la palabra, nadie más. Y la palabra nos llama a vivir en unidad. ¿Sí? Así tenemos el gran testimonio de unidad a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tantas denominaciones, tantas religiones se han creado porque unos creen una cosa, otros creen otra cosa. No. La unidad es importante. El Señor Jesucristo oró que seamos uno como Él y el Padre. Y es lo que tenemos que hacer. Que oramos que el Espíritu Santo nos haga entender estas verdades y aprendamos a ser uno en Cristo Jesús. Para los que no han aceptado a Cristo o son cristianos apartados, aquí le presentamos la oración de fe para que venga a los pies de Cristo y se convierta en un verdadero hijo de Dios, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora lea la palabra, estúdiela, dígale al Espíritu Santo que le ayude para aplicarla a su vida y después predicarla. Ore en cada momento, en cada circunstancia, cante alabanza, adora al Señor por su palabra, por sus bendiciones, por su amor, por las cosas maravillosas que tiene para usted. Y venga a la iglesia, que acá seguimos aprendiendo juntos estas verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra, cada día aprendemos cosas nuevas, mi Dios. Cada día aprendemos. Hoy hemos aprendido lo importante que es estar juntos, lo importante que es estar unidos, lo importante que es ser una sola iglesia, lo importante que es ser un solo pueblo, Señor. Y Padre, que tu Espíritu Santo nos saque esta arrogancia de nuestros corazones, Señor, y nos lleve a la unidad, Padre. Nos lleve a ser un pueblo, un solo pueblo que alaba y glorifica tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por tus bendiciones, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo nos dé una porción más de Él a nuestras vidas, a la vida de la iglesia, a la vida de cada oyente. Y que lleve esta palabra por todos los rincones del mundo y que esta palabra pueda germinar, esta palabra pueda dar fruto, esta palabra traiga un cambio que necesita urgente porque estamos atestados de este mundo perverso, lleno de maldad, lleno de asesinatos, lleno de violencia, lleno de secuestro, lleno de vicios, lleno de enfermedades, Padre. Que tu palabra sea esa medicina que está curando el alma, convirtiendo el alma del oyente, Padre. Espíritu Santo, lleva esta palabra, Señor, llévala. Ponle el deseo de las personas de escuchar esta palabra y ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios, sigamos reenviando a otros que necesitan saber estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.